Los golpes de Estado ya no están de moda. En los años 60 hubo 61, en la última década solo 10. El mundo tolera cada vez menos los cuartelazos, las sazonadas militares. Pero esto no quiere decir que no siga habiendo líderes con afanes autoritarios. Lo que sucede es que buscan otras formas de cocinar la toma del poder, con ingredientes más digeribles para la opinión pública mundial. En el mundo de hoy, parece necesario para un país tener el sello de prestigio que confiere el hecho de ser una democracia. Por lo tanto, los autócratas se las arreglan para parecer una democracia, aunque en la práctica se comportan como lo que son, como dictadores. La receta se aplica con éxito en varios países, todos con variantes. En Zimbabue, por ejemplo, las elecciones que gana Robert Mugabe desde hace 34 años se cocinan de manera distinta de cómo se practica la gastronomía electoral autoritaria en Rusia. Allí, la receta garantiza que Vladimir Putin alterne los cargos de presidente y primer ministro, todo para seguir mandando. En Irán, donde le gusta comer la política muy aderezada con religión, el chef supremo, que se llama Ali Khamenei, ha decidido aliviar los ardores digestivos que provocó Mahmoud Ahmadinejad. Y ya ha preparado un plato más suave con Hassan Rouhani, el nuevo presidente de Irán, que tiene una versión mucho más suave de este autoritarismo. En su versión latinoamericana, la receta tiene como base las manipulaciones constitucionales. Los gobiernos bolivarianos de Venezuela, Nicaragua, Ecuador o Bolivia son maestros en esto. Y compiten por los premios Oscar al mejor autócrata y guión totalitario. Pero vamos a entrar en las cocinas para descubrir los secretos de esta receta. A continuación les ofrezco los ingredientes, una sazón muy nuestra, muy latina, y su preparación. Cómo ser un autócrata, pero tratar de parecer un demócrata. Miren. Para preparar con éxito un régimen autoritario que en el plato luzca como una democracia, es preciso encontrar los ingredientes correctos. 1. Millones de pobres. 2. Grandes dosis de injusticia y de desigualdad social. 3. Abundante cantidad de corrupción. 4. Un puñado de partidos políticos desprestigiados. 5. Una clase media desilusionada con esos partidos y con la democracia. 6. Un parlamento, jueces y fuerzas armadas puestos en remojo. 7. Una comunidad internacional distraída con problemas diversos. Y 8. Brigadas de choque bien armadas. Comencemos con la elaboración. Ponga en una batidora los millones de pobres, una abrumadora mayoría de la población a la que siempre se le ha prometido mucho y dado poco, y que mira con resentimiento a una orgullosa élite. Añada después una tacita de esas élites económicas y políticas que viven despreocupadas, pensando que sus privilegios siempre serán eternos. Arranque la batidora y cuando la mezcla vaya adquiriendo consistencia, agregue una generosa cantidad de caldo de miseria e injusticia y unas cucharadas de exclusión social, así como una pizca de discriminación racial. Bata la mezcla a la máxima potencia para lograr una intensa polarización. El odio entre grupos sociales debe ser llevado a su máximo. Ponga la mezcla en una olla a fuego lento. Eche entonces unas buenas dosis de corrupción. El saqueo de fondos públicos aporta un inequívoco sabor a indignación social. ¡Estamos hartos! Consiga unos partidos políticos desprestigiados y agréguelos también, cortados en pedacitos pequeños. El descrédito y las divisiones de los partidos tradicionales de América Latina es un elemento esencial para que nuestra receta tenga éxito. Para equilibrar la intensidad de la mezcla, agregue varios puñados de ciudadanos de la clase media, hartos de los partidos políticos y que juran que nunca volverán a votar. Y por supuesto, una buena autocracia necesita los huesos reblandecidos de instituciones como el Parlamento, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, unos cuantos senadores, jueces, militares ineficaces y corruptos dan la consistencia deseada al guiso. Ahora, suba la temperatura a la olla para acelerar la cocción, sin que la comunidad internacional se dé cuenta.
Aproveche que están pasando cosas peores en otro sitio, que atraen más la atención de esos entrometidos que quieren decirle cómo cocinar. Si algunos ingredientes, como la sociedad civil, los estudiantes o los gremios se rebelan a sus maniobras, no acaban de cocerse y quieren salir de la olla, agregue el último ingrediente, el que le da un toque especial a esta receta del autoritarismo moderno. Ese ingrediente secreto son las brigadas de choque, unos grupos armados que obedecen sus órdenes, pero que usted presentará como el pueblo espontáneo y verdaderos patriotas. No necesita grandes cantidades, sino que sean muy agresivos, como el peor de los picantes. Cuando su guiso esté hirviendo, ya puede entonces convocar elecciones. Usted ya ha despertado los peores apetitos y no le será difícil ganarlas, sobre todo si su rival es un empresario sin experiencia o un político sin prestigio. Una vez ganadas las elecciones, ya puede seguir cocinando para mantenerse en el poder. Esa es la clave, no perder una sola elección. Para ello, de cuando en cuando, vuelva a probar el guiso y cambie a gusto los mandos militares y los jueces, premiando a los incondicionales y castigando a cualquiera que no sea digno de su total confianza. Y agregue lo más importante, una nueva constitución. Haga redactar una nueva constitución. No olvide repetir que esa constitución es para los pobres. Con ese viejo truco de cocina dictatorial, aceptarán mejor dentro y fuera de su país que usted concentre todos los poderes y levante barreras casi infranqueables para sus competidores. Con esa constitución a su medida, el plato está listo. Ahora sírvalo muy caliente y obligue a todos a sentarse en silencio a la mesa. Si alguien critica el sabor de su comida, eche la culpa al imperialismo de Estados Unidos o a la oposición interna. A quien no se rechazar ese plato, hágale tragarse sus palabras. En esta comida hay que insultar y reprimir sin pausa a la oposición. Para eso, controle y hostigue a los medios de comunicación, salvo algunos pocos de ellos, los de menos audiencia, para mantener las apariencias. Haga repetir y repetir a sus comensales cuantas porciones de su receta sea posible. Que su festín tiránico nunca termine. Buen provecho.